the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Hace mucho, en los albores del tiempo, cuando la historia aún era un sueño, los dioses gobernaban la tierra y Zeus reinaba entre ellos. Zeus creó seres para que fueran gobernados por los dioses, seres creados a su imagen, justos y buenos, fuertes y apasionados. Llamó a su creación hombre, y la humanidad era buena. Pero el hijo de Zeus empezó a sentir celos de la humanidad y quiso corromper la creación de su padre. Era Ares, el dios de la guerra. Ares envenenó el corazón de los hombres con celos y desconfianza, enfrentó a los unos con los otros y la guerra asoló la tierra. Entonces, los dioses nos crearon a nosotras, las amazonas, para infundir amor en el corazón de los hombres y restaurar la paz en la tierra. Y por un breve espacio de tiempo hubo paz. Cuando los dioses, con Zeus al frente, acudieron en nuestra defensa, Ares los mató uno a uno, hasta que solo quedó el mismísimo Zeus. Zeus utilizó hasta el último de sus poderes para detener a Ares, asestándole tamaño golpe que el dios de la guerra se vio obligado a retirarse. Pero Zeus sabía que un día Ares podría volver a acabar su misión. Una guerra sin fin, donde la humanidad finalmente se destruiría a sí misma y a nosotras con ella. Así me llaman. Me llaman el que lucha alegre, Grim, jinete al ataque y tercero. Soy el que tiene un ojo, también me llaman el alto y el que dice la verdad. Soy Grennir y el encapuchado. Soy el padre de todos, Gondlir el lancero. Tengo tantos nombres como vientos hay, tantas aportaciones como formas de morir existen. Mis cuervos son Udin y Munin, pensamiento y recuerdo. Mis lobos son Freki y Geri, mi caballo es Orca. Soy... Criaturas tomadas por dioses, que vivieron aquí en la tierra, hibridaron y reinaron durante milenios. Estos mismos dioses estaban enfrentados a los reinos del cielo. Poco a poco fueron degenerando, poco a poco fueron cambiando, hasta la caída de la luna Kenos. La caída de este astro marcaría el final de la sexta era y el principio de nuestro comienzo. Aquí estoy con vosotros, directos como una flecha. Espero que os quedéis hasta el final del vídeo, porque estos son los vídeos que te cambian. De hecho, este contenido ha cambiado el canal y nos ha cambiado a nosotros la percepción del mundo donde vivimos y los tiempos en los que estamos. Muy bien. Y de esto hay pruebas. Sería muy tedioso repetir todas las fuentes, pero me remito a las entrevistas con la doctora Ruth, que desde aquí le mando un cordial abrazo. Muy bien. Sentaos y muy atentos. Las civilizaciones altamente avanzadas han estado aquí antes que nosotros, solo para ser destruidas por alguna gran catástrofe global. Pero por cada raza que ha muerto, otra ha tomado su lugar. Y solo unos pocos seleccionados han mantenido su enlace con otras vidas para recuperar esos recuerdos, conocimientos sagrados de las razas pasadas.
Los cronistas mayas escribieron que el desastre ocurrió en el año Catún 3 Ajú, la caída de la luna Kenos. El calendario maya aún no ha sido ampliamente descifrado, pero no he visto en ningún sitio una correspondencia de esa fecha en nuestro sistema de contabilidad de tiempo y años. Por lo tanto, se puede presuponer que el cataclismo tuvo que ser entre los 7.000 años y los 14.000 años. Y hay 4 pruebas sustanciales de esto. La primera es que en la década de 1960 unos arqueólogos descubrieron en Irak las evidencias de una gran inundación por choque masivo de agua, que dataron en unos 8.000 años. También en Egipto encontraron la verdadera interpretación de la Esfinge, culto a Orum, con R, Orum, el dios extranjero, mucho más antiguo que Horus. La Esfinge es una representación de un dios que llegó de otro lugar a Egipto. Esto muestra deidades antediluvianas desplazadas hasta Egipto. La segunda es la capacidad humana para mantener las crónicas históricas, que apareció hace unos 7.000 años, aunque sean los libros líticos. Por tanto, hay muchos relatos que citan que la salvación tras el aumento del nivel de las aguas fue en canoas, en cuevas o grutas, incluso de una semana o 2 semanas andando hacia abajo para escapar del agua, o en las cumbres más altas. La historia del círculo de fuego en el cielo, de la caída de la luna Kenos que se despedazó en una caída centenaria, es una importante prueba arqueológica directamente relacionada con civilizaciones antediluvianas. Esto fue un cataclismo celeste, que a su vez originó inundaciones, lluvias, vapores en el mar y la caída de un astro desmenuzado en el cielo. La habilidad de ciertas personas para recuperar recuerdos colectivos forma parte de la humanidad y de un significado, un adelanto en la evolución de la inteligencia. Pero el uso malintencionado de estos recuerdos colectivos los transformó en objetos de devoción. Se transformaron en una parte de la respuesta final. Los relatos quedaron congelados en forma de religiones y los sacerdotes recurrieron al asesinato para combatir cualquier tratamiento inteligente de los mismos. Por lo tanto, estamos hablando de una ocultación global de que antes que nosotros hubo otras civilizaciones y muy avanzadas. Chicos, más vale que os sentéis porque empezamos. Uno de los símbolos más antiguos que tiene la humanidad de estos tiempos remotos en la Tierra es la esfera, el círculo, la espiral, que recuerda a una serpiente mordiéndose la cola. De ahí vienen todos los ritos de los nórdicos, de Islandia, de muchas culturas sobre la serpiente. Una serpiente se dibujó en el cielo durante más de 200 años, que es lo que duró la caída de la luna Kenos, despedazándose en nuestra atmósfera. Hubo un momento crítico, que es cuando cayó todo el material al mar y se levantaron vapores, y fue un cataclismo, pero ese momento tardó en llegar. La tribu Warrawoonga del norte de Australia transmite el mensaje del cataclismo celeste, de la caída de una luna y el diluvio subsiguiente de esta. La luna emergió del sol y era un hombre. Un día se encontró a una mujer y empezó a hablar con ella. La torpeza de un par de halcones provocó la caída de esta. El hombre y la mujer hablaban, acercándose más, hasta que provocaron un gran incendio.
La mujer resultó con quemaduras muy serias y el señor Luna se cortó una de sus venas y vertió el líquido sobre la mujer, que lentamente volvió a la vida. La primera metáfora del pueblo australiano del choque celeste en tiempos de antes del diluvio, el señor Luna, y la mujer llamada así, el otro astro, Kenos y Selene. En la isla Murua, entre Nueva Guinea y las Islas Salomón, la historia cuenta que al principio había una anciana llamada Machine, que era la propietaria del fuego, del anillo de fuego. Su hijo se lo robó y lo distribuyó entre la gente. Entonces la anciana se enfadó y tomó el fuego que todavía le quedaba y hizo arder la tierra y hizo que se levantara la niebla y que no se viera el sol. Otra metáfora del choque y de la elevación de vapores del mar ante este choque. En Samoa se tiene una cosmología con el cataclismo celeste, una serie genealógica de rocas, primero las de arriba y luego las de abajo, originaron el mundo. De estas rocas finalmente salió un pulpo cuyos hijos vivían en el fuego y otros hijos vivían en el agua. Aquí tenemos otra metáfora, en este caso en Samoa, de un cataclismo celeste y dos pueblos que sobrevivieron, unos en el fuego y otros en el agua. Eso es lo que ha llegado a nosotros. Tenemos que recordar que se olvidó todo. Los Ona de Argentina contaban que Janusha, la luna, lanzó el diluvio porque los sacerdotes no le atendían debidamente. Tan solo quienes se refugiaron en la montaña y en las cuevas sobrevivieron al enfado de Janusha. En otro de los relatos, Han-Nush es el señor de los vientos, puesto que este cataclismo celeste estaría relacionado con un cataclismo a nivel global, un cambio en el planeta, y todo esto reflejado en las culturas antiguas. La tribu guaraní, la cual se refugió durante centenas de años en la Cova de los Tallos, cuenta que durante un combate en los cielos entre dos seres muy poderosos, los hermanos Tabenduare, el dios del día, el dios bueno, y Arikute, el dios de la noche, el dios malo, entraron en combate. El primero estampó su pie tan fuerte contra el suelo que de allí surgió el agua y ocasionó una violenta inundación. El fuego caía del cielo. Los seres humanos pudieron escapar de la catástrofe porque lograron subir a los árboles más altos y de ahí a las cumbres. Los nativos Tupimamba del área del Río de Janeiro contaban la misma historia, pero los dos hermanos se llamaban Tamendorae y Ariconte. Según cuentan los arahuacos del Guayana, Condi, el dios, arrasó el mundo con fuego, del que se pudieron salvar Marehuana y sus seguidores, los hijos de Maya, porque se refugiaron en una caverna tras 10 días andando. Tras el fuego vino el agua. Entonces se volvieron a salvar sobre canoas y en las cumbres. ¿Por qué se ha olvidado todo esto? Hay una teoría de los tiempos tan difíciles que se vivieron en ese periodo de la caída de la luna Kenos. Fue tan cruel y tan bestia el cambio que los pueblos simplemente lo olvidaron. Y sus recuerdos son los que han creado el mundo que hoy tenemos. En la historia de los Bakairi, habitantes en las islas del Mar Caribe, se halla la reminiscencia de la catástrofe celeste, de la caída de la luna Kenos y de las inundaciones subsiguientes. El pueblo de los Bakairi cuenta así: el cielo, el sol y la luna eran llevados caóticamente por un par de pájaros, hasta que los dos hermanos, Kame y Keri, los cazaron con astucia
y colocaron los dos astros en sus cursos regulares actuales. Tras el diluvio, los dos hermanos repoblaron el mundo con los animales que lograron salvar en el hueco de un árbol vaciado. Este hueco del árbol estaba conectado a la serpiente del cielo, a la que tiene 1000 ojos, a la que da luz de noche, o sea, la Vía Láctea. Los guayamis de Costa Rica tienen algo de la misma historia, pero al revés. Cuando las aguas del gran diluvio estaban retrocediendo, Nancomala atravesó las aguas y encontró a la doncella Rutbé flotando sobre una balsa. Se casaron y tuvieron una pareja de hijos gemelos, la luna y el sol, que son los antepasados de los humanos. Otra metáfora del encuentro de dos astros en el cielo que los guayamís creían que eran sus ancestros. La luna Kenos existió y su caída está reflejada en las narrativas y en la historia que no nos cuentan. Chicos, he recopilado más de 76 pueblos con 73 narrativas parecidas de este hecho, de la caída de la luna Kenos y de civilizaciones avanzadas anteriores. La tribu de los Paini, de Nebraska, formaron la tribu más importante del grupo de los Caddo. Su dios principal era Atiustihuara, quien un día destruyó el mundo con un fuego que cayó durante centenas de años. Este fuego fue apagado por un diluvio. Los antepasados de la tribu buscaron su refugio en una cueva, en la cueva madre. Una vez acabada la destrucción y cuando los niños ya eran abuelos, un anciano que llevaba una pipa, un fuego y un tambor empezó a tocar. Del tambor brotaron semillas de maíz y fueron los primeros en retornar al mundo exterior. La tribu de los Ottawa, los Chipea, los Powhatomi y otras tribus angloquinas centrales contaban la misma historia. Dos grandes liebres chocaron en el cielo y una cayó en llamas y arrasó el mundo. El mundo fue apagado por el desborde de un lago, el lago astuto Manabozo. Tras la inundación, los humanos que quedaban salieron de las galerías de la tierra. La caverna que nos cuida, la caverna que nos guarda, la caverna que es nuestra madre. En las tribus de Alaska se da el relato de los esquimales, de un terremoto simultáneo a un diluvio, cuando la serpiente estuvo en el cielo. El diluvio arrasó todo el mundo, con consecuencias tan terribles que tan solo unas pocas personas pudieron salvarse, bien sobre sus kayaks o bien subiendo las montañas más altas. Los esquimales de la isla Diomede, en medio del estrecho de Bering, mantienen la tradición de los dos hermanos que pelearon en el cielo y uno de ellos cayó y fue cubierto por las aguas en tiempo de los sueños, en tiempos donde se vivía en el norte de las Bóreas, en Hiperbórea. ¿Estáis listos para el viaje? Si os quedáis hasta el final, todo encajará en nuestra cabeza. El origen de la Atlántida. Aquí, en Occidente, su leyenda comienza cuando el famoso legislador Solón visitó Sais, en Egipto, y unos sacerdotes le hablaron de una muy antigua historia que concernía a su tierra. A su vuelta a Atenas, mucha gente se hizo eco de esta leyenda. Uno de ellos, el abuelo de Critias.
Por el año 360 a.C., Critias, un general de Siracusa llamado Hemócrates, Sócrates y Platón se reunieron para hablar. De esta reunión salió el Critias, que todos conocemos. Aquí se relata una historia, la historia de la Atlántida, de una civilización perdida antes de que llegara Selene. Esto está recogido en dos diálogos muy conocidos de Platón, llamados el Timeo y el Critias. Según estos textos y según Critias y el relato de su abuelo, la Atlántida habría sido una gran potencia militar que tuvo su auge 9000 años antes. Muy bien, ahora estamos viendo nuestra línea de tiempo. Esto sucedió hace 9000 años. Por lo tanto, todos estos pueblos y el cambio de luna de Kenos a Selene ocurrió dentro de estos 9000 años. Esto explicaría muchísimas cosas. Explicaría por qué hay pueblos en el mundo que en sus narrativas ancestrales se cuentan que sus ancestros vivían cuando no había luna en el cielo. Pues desde Egipto hasta la Atlántida van 9000 años. Y esto lo sabemos gracias a los textos del Critias. En la Atlántida había muchos recursos, animales de todo tipo, elefantes y toros, y una madera ilimitada, y el famoso orichalcum o orichalcum, una aleación natural supuestamente entre cobre y oro. Su ubicación es inexacta, pero durante el diálogo la ubican más allá de las torres de Hércules, y era más grande que Libia y Asia juntas. Atención a la extensión de la Atlántida. El continente perdido era gigantesco. Cuenta el mito que el primero de los habitantes de la Atlántida fue Evenor, nacido de la tierra. Y junto a su mujer, Lecipe, tuvieron a su hija Clito, madre de la estirpe de reyes atlantes, junto a Poseidón. De esta pareja salieron 10 hijos y dividieron la isla en 10 reinos. Uno de sus hijos daría nombre a todo el lugar, Atlas. Sus hermanos eran Gadeira, Menesea, Elasipos, Menestora, Evemón y Anferia. Tenemos a Atlas. Y ojo, este Atlas no es el mismo que el titán Atlas, que da nombre a la cordillera del Atlas en Marruecos. Estarían en dos épocas diferentes de tiempo. Tenemos a Atlas, la Atlántida, el mar Atlántico. Todo coincide en esta línea de tiempo. Tenemos que recordar que el gemelo de Atlas fue llamado Gadiro y su nombre daría origen a Gadirica, lo que es la actual Cádiz. Mientras que Poseidón creó varios canales con forma de anillo como protección, estos 10 reyes levantaron templos en honor a Quito y a Poseidón, y también a una estela de orichalcum, una especie de código tallado en una piedra. Los atlantes formaron una gran civilización, pero con el paso del tiempo sus reyes comenzaron a ser soberbios y buscaron expandirse, incluso hasta Europa, hasta Etruria, y por África hasta Libia. Antiguamente, en estos tiempos, ni siquiera existía Atenas o Grecia,
Toda esta zona era conocido como Guirca, una zona de reyes, semidioses, muy longevos y muy guerreros entre ellos, aunque fueran hermanos. Intentaron tomar Egipto y la antigua Grecia, pero los atenienses lucharon contra ellos en una guerra colosal. Esta guerra fue acompañada con un cataclismo. Se achacó al castigo de los dioses, o a las armas utilizadas, o, según las tablillas líticas andinas y aztecas, al acercamiento de la luna Keros. 9000 años y un cambio de luna separa la Atlántida de nosotros. Pero nosotros sabíamos que era verdad. Muchos han hablado de la Atlántida. Incluso apareció en 20.000 leguas de viaje submarino, la novela de Julio Verne. Y 15 años después, el escritor y político Ignatius Donnelly publicó El mundo antediluviano, Atlantis. Dijo que la Atlántida sí existió y que los restos que quedaban de ella eran las Azores. Según su teoría, esta civilización fue el origen de toda cultura humana. Era una raza primigenia muy avanzada que se dedicó a difundir sus conocimientos al este y al oeste. De ahí ambas culturas tengan pirámides y símbolos muy similares. Y serpientes. El culto o temor a las serpientes se repite en casi todas las culturas. Atención a este dato que es muy importante. Durante el siglo XIX se barajó la posibilidad de que la civilización de la Atlántida podría haber sido la de los misteriosos tartesos. Se situaba aquí, en la península ibérica, en el sur de España, y las pruebas de sus gigantescas ciudades aún podrían descansar bajo tierra, enterradas por un gran parque natural, el de Doñana. Desde el año 2005 se están haciendo investigaciones del CSIC trabajando en el parque. Se han encontrado muchas pistas, pero el centro de la Atlántida no estaría aquí, en Doñana, sino que sería uno de sus 10 reinos. Era una civilización global, con comercio. Y hay pruebas repartidas por todo el mundo, y lo que no está bajo el agua. Esto se ha estudiado con fotografías por satélite, con georradares, y parece que se han encontrado estructuras enterradas que podrían ser artificiales, bajo el Parque Natural de Doñana. Este sería uno de los 10 reinos. Y por si fuera poco, algunos relacionan este dibujo que estáis viendo en pantalla de un guerrero junto a círculos concéntricos con la Atlántida y con los tartesos, encontrado en el yacimiento de Cancho Roano, en Badajoz, aquí en España. Se cree, por las pruebas geológicas, que los continentes se desplazan. Y en este tiempo, hace 9000 años, el centro de la Atlántida estaría ahora en los altiplanos de Bolivia, porque es el único lugar en el mundo donde se encuentra este mineral, el orichalcón o el oricalcón, una mezcla de oro y cobre. Tenemos que recordar que los atlantes o los mayas eran expertos alquimistas y navegantes. Era una civilización muy avanzada y se sabe muy poco de ellos, pero se saben que gozaban lo divino. Tenemos que tener en cuenta que la Tierra ha pasado por diferentes etapas, incluso con un cambio de luna. Antes de esta luna, en tiempos ancestrales, esto se situaría en el periodo del Mioceno. En la Tierra habitaban criaturas gigantes, imponentes, había otro oxígeno, había extraños mamíferos, reptiles que podían comerte de un bocado, gigantes, humanos de 5 metros, y las conocidas como aves del terror. Todo esto entra dentro de las humanidades gliptolíticas. En otro tiempo, no solo en el Critias y en el Timeo se hace referencia a la Atlántida.
también hay referencias bíblicas, sí, bíblicas, a una ciudad con la que se comerciaba mucho con metales. Eran expertos alquimistas. Esta ciudad era la llamada Tarsis, que está al sur de la península. Las fuentes hebreas dejaron de mencionar alrededor de la fecha del colapso de los Tártesos con la ciudad de Tarsis. Por lo tanto, era la misma civilización. Se dejó de mencionar al mismo tiempo, aunque tuvieran diferentes nombres pero parecidos. Y es que alrededor del año 500 a.C., tras la muerte del mítico rey Argantonio, toda referencia fue absorbida por Cartago. Muchas culturas fueron perdidas, olvidadas o absorbidas por otras. Por este motivo, en los textos prehelénicos se conocen como que la tierra les pertenece porque su pueblo estaba antes de que llegara la luna. Lo que no se sabe es cómo llegó esta luna. Supuestamente fue captada por la gravedad de la Tierra en estos famosos 9000 años entre la Atlántida y Egipto. Así lo describe Solón. Y así está escrito en las tablillas aztecas, líticas. Pues bien, 9000 años y una luna nueva que no se sabe quién la trajo. Se cuenta en muchos textos del mundo que la civilización atlante fue una de las primeras cunas de la evolución, ya que eran islas muy lujosas, de palacios increíbles y con una cultura bastante avanzada. En China, la Atlántida es conocida como Penya, la ciudad de cristal. En la isla de Pascua también tienen leyendas sobre una isla llamada Waikiki, la isla de los dioses. En muchas culturas se hace referencia a la Atlántida, incluso en Egipto, cuando sus dioses viajaban para regenerarse. En 1999, el investigador Jim Allen afirmó que la Atlántida estaría en los altos de Bolivia, Creíamos que los titanes... en un altiplano, en el altiplano boliviano, una planicie rectangular junto al lago Poopó y pampas de auyugas. Y es que esto nos encuadra y nos encaja perfectamente con el misterio del nombre en sí de la palabra Atlántida. En idioma azteca, la palabra alt significa agua, ya lo hemos repetido muchas veces aquí, y en inca, o anta o antis, que es cobre. Demasiadas coincidencias. Homero, Platón y los sacerdotes egipcios no pudieron inventarse dos palabras mayas a la vez en una misma sola. Por lo tanto, existió y eran mayas o otro tipo de mayas. Quizás no eran como los que tenemos nosotros en mente, eran diferentes, de ahí que fueran tan longevos. Pero siempre tenemos que recordar que todo esto sucedió 9000 años antes de que aparecieran los egipcios o los sumerios. 9000 años antes. Ya se puede afirmar que en Tiahuanaco o el lago Titicaca era una de estas 10 ciudades-reino. Hay unas ruinas en el lago que cuando baja el nivel del lago salen columnas en forma de pergamino del agua, recordando tiempos anteriores. Estas columnas de pergamino, para buen ojo avizor, se dan cuenta de que los únicos que utilizan pilares en forma de pergamino son los egipcios. Pero estamos hablando del lago Titicaca. Es tan anterior como la luna que tenemos ahora. 9000 años, chicos. 9000 años y encaja perfectamente con las ruinas de Yonaguni de Japón. Esto sería otra ciudad-reino. Aquí en las Azores sería otra ciudad-reino. Las Islas Canarias serían las supervivientes de estos archipiélagos ciudades. Han pasado tantos pueblos, incluso un cambio de luna, para que estas historias lleguen a nosotros.
Y esto no son cuentos, estos son pruebas. También se dudaba de Troya, se creía que era una fábula. Hasta que un buen hombre concienzudo la encontró, basándose en los escritos griegos. Hay pruebas por todo el mundo de que hubo una civilización, uno no, hubo varias. Incluso entraron en guerra entre unos y otros. Parece que la guerra es algo que nos persigue. Si los dioses nos hicieron a su imagen y semejanza, por lo que hemos visto y por lo que hay reflejado, eran igual de bélicos que nosotros. También eran capaces de hacer el bien, pero solo tenemos que buscar referencias en los textos antiguos para ver que eran destructivos, incluso entre sus hermanos. Y creedme, la Atlántida no es el único caso de un continente perdido. También tenemos el Palacio de los Reyes. A finales del siglo XIX apareció la teoría de Lemuria, un continente perdido que se podría explicar con una manga de tierra desde la India hasta Madagascar y Australia. Y como no, tenemos el continente perdido de Mu, que viene a ser la misma historia pero en el Océano Pacífico. El descubridor fue un oficial del ejército británico destinado en las Indias, James Chusworth, quien propuso la teoría de una manga de tierra existencial entre ambos continentes. El continente perdido de Mu sería descubierto por este hombre. Unos relatos antiguos de una civilización anterior a la Atlántida. Ya nos movemos de los 9.000 años y nos vamos más atrás, a 14.000, a 15.000, a 20.000 años. Antes de nuestra luna, no antes del diluvio. Es increíble, chicos, la línea de tiempo con la que estamos trabajando aquí en el canal. Y ahora mismo, desde aquí os recomiendo que busquéis el libro de Los hijos de Mu, de George Chusworth. Este libro explica perfectamente las similitudes artísticas, religiosas y lingüistas entre la civilización del Valle del Indo, de Egipto y Mesopotamia. Los hijos de Mu. Recordad este libro, chicos, porque con este libro y el Critias todo encaja. Y por supuesto que ubicamos en estos 9.000 años y en un periodo anterior a las culturas precolombinas de América del Sur y la isla de Pascua. Tenemos que recordar que hay muros americanos en la isla de Pascua, su diosa se llama Maya, y tenemos sus famosas construcciones, los moais y bajo los moais, unas construcciones aún más antiguas. Y para los pascuenses también tienen su Atlántida. Es llamada Waikiki, la isla de los dioses, una isla mítica de la que provenían sus ancestros. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Siempre nos han dicho que la raza humana ha nacido en la Tierra, pero no es verdad. ¿Tienes idea de cómo reaccionará la gente cuando descubran la verdad? La mayoría de la gente no quiere saber la verdad. Su planeta fue elegido hace aproximadamente 100.000 años. Es una de las dinastías más poderosas del universo. ¿Qué es un dios? Son reales si crees en ellos. ¿Quién es usted? Si te lo dijeran, no te lo creerías.
Es difícil expresar todo lo que sé con imágenes y palabras, pero quiero que entendáis algo. Los últimos estudios sobre nuestro ADN han sido reveladores. Dentro de nuestro ADN hay otro ADN, llamado ADN oscuro, comúnmente llamado como ADN basura. Se le puso este nombre porque fueron incapaces de descifrarlo. Y a día de hoy se sabe que este ARN es imposible que se llevara a cabo en los 4.500 millones de años que tiene nuestro planeta supuestamente. Se necesitaría más tiempo. Imaginaros lo complejo del ADN oscuro, que es mucho más antiguo que la Tierra. Un último estudio sobre el ADN oscuro, en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha identificado las secuencias más antiguas que se conocen de ADN y de ARN no codificante, también conocido como ADN oscuro, y ha determinado que el ADN oscuro se encuentra tanto en humanos como en organismos parientes de los corales y en algunos roedores. Eso significa, entre otras cosas, que estas secuencias han permanecido prácticamente intactas a lo largo de toda la evolución. Hijos del Sol, esto quiere decir que nosotros, tú y yo, no somos el producto final. El ADN no codificante es, según los científicos, el más desconocido y representa el 95% de la información genética en humanos. En palabras del experto Manel Esteller, el ADN oscuro es posiblemente el mayor secreto al que nunca podremos acceder. Los hallazgos recientes muestran el enorme puzzle que es la historia del género Homo sapiens, lo complicado que es conocer cuántas variedades aparecieron y en qué etapa lo hicieron. Civilizaciones altamente avanzadas han estado aquí antes que nosotros, solo para ser destruidas por alguna gran catástrofe como la luna Kenos, o porque la raza ha llegado a su fin, o porque otra ha tomado su lugar. Solo unos pocos seleccionados, manteniendo los recuerdos y conocimientos integrados en su ADN, son capaces de recordar las razas sagradas. Les hemos observado y guiado. Les hemos ayudado a progresar. Hecho en nuestro tiempo, en la era del hombre, es conocido como atavismo. El atavismo es real, no son enfermedades, son vestigios de eras perdidas. El atavismo es un fenómeno de herencia discontinua, por el cual un descendiente presenta caracteres genéticos de un antepasado que no se manifiestan en generaciones intermedias.
aunque se hallan latentes en estas. Todos los seres humanos poseen colas, brevemente en el útero, específicamente durante el desarrollo normal del feto. Estas células fetales desarrollan una cola y luego retroceden como consecuencia de la muerte celular programada, llamada apoptosis. Los recientes hallazgos en este tema apuntan a que los investigadores han identificado un gen llamado VWNT3A, como principal regulador de este proceso. Este gen no debería existir. Eso es exactamente lo que pensaron los médicos de un hospital de Nueva York. Un hombre con 59 años de edad entró en el hospital con síntomas misteriosos de dolores en el pecho. Los médicos, desconcertados, le hicieron una placa de rayos X. Lo que encontraron fue inaudito. Este hombre había vivido 59 años con un corazón de serpiente, un corazón reptiliano, de épocas primordiales, con solo 3 cámaras, en lugar de las 4 cámaras habituales. Una vez más, esto no es solo una deformidad. Estudios posteriores del órgano revelaron que era auténtico, un auténtico retroceso genético, una reencarnación genética, en este caso donde la evolución decidió traer a nuestro tiempo un corazón utilizado hace más de 30 millones de años. En las primeras etapas del desarrollo embrionario, el corazón humano se asemeja al de un pez. En etapas posteriores, el corazón humano, ahora con aurículas completamente separadas, se asemeja al de un reptil. 3 cámaras. Lo que tenemos aquí es una reencarnación genética. Hubo un tiempo en esta tierra donde convivían bestias, dioses y seres de las estrellas. Nadie sabe cuántas etapas han pasado, cuánto tiempo, cuántas razas, cuántas civilizaciones. Y no solo en este planeta. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. ¿Qué hemos hecho? Esta es la primera prueba irrefutable de que hay vida. ¿Qué hemos hecho? Más allá de la Tierra. ¿Qué hemos hecho? Como aquí en la Tierra, en el cielo, también está el bien y el mal. Incluso la supervivencia de los microorganismos. Ahí también encontramos el bien y el mal. Muchos de estos seres que llegaron aquí se quedaron aquí y fueron pasando por los milenios como dioses con diferentes nombres. Muchos de ellos hibridaron, otros se marcharon, quizá a repetir la misma operación que aquí en este planeta. Había varios bandos y estaban enfrentados entre ellos. Quizá nosotros hemos heredado ese vestigio bélico de milenios atrás. Como es arriba, es abajo. Pruebas genéticas que han saltado etapas de la Tierra. Mitos, leyendas, animales criptozoológicos, animales de fantasía que ahora sabemos que posiblemente fueran reales, debido a la inmensa cantidad de pruebas que tenemos. Puede que una parte de nosotros no sea de aquí, sea otra cosa. De ahí nuestro recelo al mirar las estrellas. Miramos a casa. La luna que nos
arde y empieza a desmenuzarse lentamente y convertirse a través de los años y los siglos en pedazos de fuego. Aparece en el cielo un anillo refulgente de día y de noche, girando cada vez más rápido. Es un compuesto de rocas, gases incandescentes, piedras ígneas y hielos que se evaporan. El enorme tamaño de este anillo y su forma alargada semejan a una serpiente de fuego. De allí la representación petroglífica en los restos prehistóricos de un ofidio que se muerde la cola. Este anillo de piedras, gases, sulfuros y lava cae sobre la superficie de la Tierra, fosilizándolo todo lo que encuentra a su paso. Dinosaurios, hombres y mujeres gigantes, iguanodontes, animales de 20 y 30 metros, todos los seres vivientes de la Tierra fueron aliviados del peso que origina la gravedad. Se incorporaron y se elevaron, se enderezaron hacia arriba. Algunos saltaron espacios enormes en cortos periodos de tiempo. Muchos levantaron fácilmente el vuelo por lo liviana de su piel, a pesar de su enormidad física. Todo este panorama subsiste mediante cientos de años mientras la Luna gira y su órbita se acerca más y más a la Tierra, lentamente, pero llega un momento en el que el satélite entra en la atmósfera terrestre y es allí cuando se inicia el caos y la destrucción. La Luna, en contacto con la densidad de la atmósfera, arde y empieza a desmenuzarse. Se convierte en una lluvia de fuego. La vida cambió. Gigantes, hombres, mujeres y bestias se vieron obligados a vivir en las cavernas, utilizando para sembríos y cosechas y a riesgo de sus vidas el poquísimo terreno situado por encima del nivel de las aguas, ingeniándose para producir mediante hidrología nuevas variedades de plantas cultivadas en la oscuridad de las cavernas, en este mundo subterráneo. Cuando al fin, después de milenios de esta pesadilla, los últimos vestigios de polvo cósmico indican que la Luna se ha desintegrado por completo y comienza un súbito descenso del nivel de las aguas. Surgen los desaguaderos, se asfixian los grandes especímenes de la fauna gigantesca, aplastados por el peso de la atmósfera. Aparecen los grandes lagos de aguas residuales atrapadas y el ser humano emerge de las cavernas, transformado, cambiado en una nueva raza de hombre, para gozar de una edad de oro sobre la Tierra sin luna. Este periodo paradisíaco, en el cual subsisten algunas manifestaciones mutantes entre hombres gigantes y semidioses, tienen una duración de millones de años. Los gigantes poco a poco se adaptan a su nuevo medio ambiente. Dependiendo de las mezclas genéticas, disminuyen paulatinamente de tamaño, en ciertos casos originando una raza humana más pequeña, en otros casos subsistiendo más grandes, más inteligentes, más fuertes. Los seres superiores o los semidioses son los maestros de la nueva humanidad. Muy bien, atención a este dato revelador y actual. A día de hoy se postula la posibilidad de que hace millones de años haya existido en la Tierra una civilización no humana. Y esto se puede deducir no por los fósiles, que se encuentran muy pocos, sino por un fenómeno conocido como máximo térmico del Paleoceno, un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno hace 56 millones de años. Estos eventos son indicativos de que hubo una civilización no humana. En ese periodo la temperatura promedio de la Tierra era 15 grados, superior a la actual.
prácticamente no había hielo. Lo curioso es que hay estudios que demuestran que hubo en los siglos anteriores una impactante subida de las emisiones de carbono, comparable a nuestra época actual, no naturales. Gavin Smith, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, y el astrofísico Adam Frank y zoólogo de la Universidad de Rochester se han inspirado en los nuevos hallazgos del cerebro reptiliano y el ADN oscuro para postular esta teoría: la posibilidad de que hace millones de años haya existido en la Tierra una civilización no humana que degeneró en un producto, nosotros, debido al mestizaje. Estos científicos, apoyados por la universidad, han llegado a la conclusión de que sería fácil perderse una civilización que vivió solo 100.000 años. Sería perfectamente posible. 100.000 años son 500 veces más de lo que lleva nuestra civilización. Debemos tener la certeza de que dioses antiguos se quedaron en la Tierra, crearon civilizaciones e hibridaron con nosotros, con el proyecto humano. Pero estos mismos dioses estaban batallando con otros de otras dinastías. Estos dioses, al estar ligados a la Tierra, iban pereciendo, eran más longevos, pero perecían, ya sea en combate o por la edad. Buscaban maneras para prolongar su vida, como el rito sumerio, el Usur-Daur, la transferencia del ser. Así iba pasando de milenios en milenios. De aquí los ritos de los vampiros, los ritos de los dioses del inframundo, de los seres de las estrellas. Todo está ligado. Nosotros somos su evolución, la evolución de un proyecto que hibridó con ellos, y esto causó un conflicto. Quizá también se esté dando en otros lugares. Os he estado esperando durante muchas lunas de invierno. Estas entidades poderosas también podían morir, pero solo a mano de sus semejantes, y no morían del todo. Sus almas, sus entes, su esencia quedaba ligado aquí, a la Tierra, y son los demonios del pasado. Estos seres que iban pasando de milenio en milenio, muchos de ellos, los más importantes, lograron crear incluso religiones para encauzar una nueva civilización, una de tantas que ha habido. Estimamos que lleva aquí aproximadamente 100.000 años. ¿Qué es esto? ¿Puedes verlo? Está muy oscuro. ¿Extraterrestre a la Tierra? No, lo estudiaremos aquí en un lugar seguro. Durante 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta. Pero no será suficiente. Aparecen en mis sueños.
del Sol viene la revelación. Uno de los textos más antiguos del planeta está en la India, los textos védicos. Uno concretamente con más de 16.000 años, escrito por una mano humana. Este texto, llamado Grita Brahma Dabrasta, detalla la conversación de un dios, un hijo de las estrellas, con un sabio. El sabio le preguntó a este ser, el cual era muy difícil de encontrar. Era muy antiguo y estaba situado en unas montañas perdidas. El sabio le preguntó cómo erradicar el odio en el mundo. Y el ser contestó: ¿odio? Nosotros os dimos esa emoción. Os dimos todas las emociones que esperábamos para vuestra evolución. Nos ocupamos de vosotros, os dimos el fuego, construimos estructuras y os dimos un Edén. Nos adorasteis como dioses, os adoramos a vosotros como nuestra más grande creación. Y durante las 7 etapas hemos mirado cómo os destruíais unos a los otros, iniciabais guerras. Nosotros deseábamos regresar, pero os dejamos crear vuestro propio destino. No nos dimos cuenta de que sois criaturas violentas y barbáricas cuando aumentáis en población. Hemos intervenido muchas veces. Muchos de los nuestros han perecido aquí. Otros han hecho el bien y otros han hecho el mal. Aún así, nosotros hemos intentado salvaros de nuevo en cada etapa.